Compañeras y compañeros, primero que todo les quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión ya de nuestro curso virtual, El marxismo de León Trotsky. Hoy día quedamos de abordar la teoría de la revolución permanente. Ya recuerden ustedes que cada semana estamos trabajando un tema distinto. La próxima semana abordaríamos el programa de transición, ya un documento que fue escrito en 1938 para la fundación de la Cuarta Internacional en la sesión final, el 16 de agosto, vamos a abordar un texto que se llama Clase, Partido y Dirección, y también otro texto que se llama Stalin, el gran organizador de derrotas, ¿ya? Un capítulo al menos de ese libro. Pero bien, para entrar en materia, hoy vamos a trabajar con la teoría de la revolución permanente para poder explicar qué es la teoría de la revolución permanente. Primero, una definición muy general. Al mismo tiempo que una teoría, la revolución permanente es también un programa. Eso es lo primero que quería instalar como idea, ¿no? Una teoría, en tanto, explica la dinámica de la revolución, cómo se desarrolla la revolución que transforma la sociedad y la sociedad hacia, digamos, una sociedad de tipo socialista, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, entonces el proceso de mutación, de transformación, sería la teoría de la revolución permanente trataría de explicar ese proceso de transformación. Ahora, también es un programa, ¿no? ¿Un programa en qué sentido? En tanto es el objetivo por el cual nosotros buscamos luchar, ¿no? Por el cual buscamos combatir. Entonces, es una teoría programa. Ahora bien, esta definición general no puede hacernos perder de vista algunos elementos de su historia, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la revolución permanente es elaborada por León Trotsky tempranamente. Él tenía 27 años de edad cuando escribe el libro que se llama Resultados y Perspectivas, ya que es el texto donde por primera vez hay una formulación más acabada de la teoría, ¿ya? Él lo que está tratando de entender es cómo va a ser la revolución en Rusia, ¿ya? Ese es el objetivo de Resultados y Perspectivas. La teoría la desarrolla a lo largo de toda su vida, ¿ya? Esa teoría que Trotsky desarrolla a lo largo de toda su vida, en primer lugar surge como una controversia al interior del movimiento marxista ruso, ¿ya? Recuerden ustedes que Rusia, a inicios del siglo XX, digamos, era una formación económica y social retrasada con respecto a la Europa occidental, a países como por ejemplo lo era Inglaterra, ¿no? Que había una alta industrialización. En Rusia nunca cayó la autocracia zarista. En este momento, ¿no? Todavía estaba en pie la autocracia zarista. Y en el campo también había propiedad de terratenientes y también había muchos campesinos pobres que vivían en una situación muy precaria, ¿ya? Entonces habían ciertas tareas democráticas, ¿no? Ciertas tareas democráticas que había que realizar aún, ¿ya? Entonces esto pasa a inicios del siglo XX y los marxistas discuten cómo van a realizarse esas tareas democráticas y de qué manera se entrelazan con la revolución socialista, por la cual el marxismo históricamente pelea, ¿no? Entonces, para tratar de responder a esas interrogantes precisamente, León Trotsky digamos, elabora la teoría de la revolución permanente. Ahora bien, para ir acotando, hay fundamentalmente tres respuestas frente a estas problemáticas de cómo realizar las tareas democráticas pendientes en Rusia. Cómo realizar lo que denominaban revolución democrática, ¿no?
cómo terminar, por ejemplo, con la autocracia zarista, cómo resolver el problema de la tierra, cómo resolver el problema de las nacionalidades oprimidas al interior de Rusia. Esas eran las interrogantes, y para responder a eso había fundamentalmente tres respuestas, ¿ya? Una respuesta es la que da un sector del marxismo, ¿no? Los famosos denominados mencheviques, ¿ya? Los mencheviques eran una fracción, un sector del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿ya? Un sector que se había dividido de otro sector que eran los bolcheviques, ¿ya? En el segundo congreso de 1903 se produce una división entre estas dos fracciones, ¿ya? Y estas dos fracciones, al pasar los años, empiezan a elaborar hipótesis que son contrapuestas sobre la dinámica de la revolución en Rusia, ¿ya? Entonces, tenemos que los mencheviques plantean que el triunfo de la revolución burguesa, ¿ya? Esto estoy leyendo ahora cómo Trotsky trata de resumir la idea menchevique, ¿no? El triunfo de la revolución burguesa se concibe solo bajo la dirección de la burguesía liberal y debe entregarle a esta el poder, ¿ya? Esa era la primera hipótesis teórica de la revolución en Rusia, ¿ya? Que al haber tareas democráticas pendientes, entonces la burguesía tiene que encabezar la revolución contra la autocracia zarista, ¿ya? Esa es la primera respuesta de los mencheviques. Lenin y los bolcheviques no estaban de acuerdo con esta postura, con esta visión. Lenin, basándose en la experiencia que ya se había realizado con la burguesía durante el siglo XIX, recuerden ustedes que en 1848 acontece un ascenso revolucionario muy importante en Europa que pasó a la historia con el nombre de la Primavera de los Pueblos, y fue en ese ascenso cuando por primera vez la burguesía como clase social demostró tenerle más miedo al proletariado que odio a la monarquía. De hecho, la burguesía rápidamente pasó al terreno del orden en esos procesos revolucionarios y buscó que volviese la calma, porque le temía al proletariado que, estando en acción, podía atentar contra sus propios intereses como burguesía, ¿no? Empezar a cuestionar la propiedad privada. Entonces la burguesía mostró un carácter reaccionario. Entonces Lenin, en este debate, se apoyaba en esa experiencia del siglo XIX y decía que en Rusia ya la burguesía no había hecho la revolución y no podíamos esperar nada de la burguesía, ¿ya? Leamos cómo Trotsky resume la posición de Lenin. Trotsky dice: los bolcheviques opinaban que la retrasada burguesía rusa es incapaz de llevar hasta el final su propia revolución. La victoria total de la revolución será por medio de la dictadura democrática del proletariado y el campesinado. Acá me voy a detener un poco en este concepto porque, si ustedes se fijan, es la fórmula de poder, la fórmula de gobierno que proponía el bolchevismo, ¿no? Si los mencheviques opinaban que la burguesía tenía que dirigir la revolución en Rusia, ¿ya? Y que la clase trabajadora tenía que aliarse con la burguesía, Lenin decía: no, la burguesía no va más, por lo que acabo de explicar, la experiencia hecha durante el siglo XIX, que la burguesía había mostrado ya su papel reaccionario, no va esa alianza con la burguesía, independencia de clase con respecto a la burguesía, ¿ya? La victoria de la revolución será por medio de otra alianza, está diciendo acá Trotsky, ¿no? Resumiendo la posición bolchevique. Los bolcheviques opinaban que esa alianza era la alianza de campesinos y trabajadores, ¿ya? Por eso la fórmula de poder es dictadura democrática del proletariado y el campesinado. Esas son las dos posiciones más importantes que hay al interior de la socialdemocracia rusa después de la revolución de 1905. Tengamos en cuenta que ambas estaban de acuerdo en que había tareas democráticas pendientes, ¿ya? Todavía no se realizan las tareas democráticas que en otros países, como por ejemplo en Francia, la burguesía realizó a través de métodos revolucionarios. Acá en Rusia eso no ha ocurrido, ¿ya? Pero a diferencia de los mencheviques, los bolcheviques opinaban que la burguesía ya no iba a realizar esas tareas democráticas, y los mencheviques opinaban que la burguesía tenía que encabezar la revolución para realizar esas tareas democráticas. Ahora bien, la teoría de la revolución permanente, el tema que nos convoca a esta segunda sesión, ¿no? Es una tercera posición, básicamente,
¿Ya? La teoría de la revolución permanente, Trotsky la resume de esta manera. La victoria de la revolución democrática en Rusia es inconcebible de otra manera que a través de la dictadura del proletariado apoyada en el campesinado. La dictadura del proletariado, que inevitablemente pondrá a la orden del día no solo tareas democráticas, sino también socialistas, dará al mismo tiempo un poderoso impulso a la revolución socialista internacional. Solo el triunfo del proletariado en Occidente evitará la restauración burguesa y permitirá construir el socialismo hasta sus últimas consecuencias. No se asusten, voy a explicar, ¿ya? Porque son bastantes ideas en un pequeño párrafo. Pero yendo a las ideas esenciales de este párrafo, ¿no?, con el cual Trotsky está resumiendo su teoría de la revolución permanente. Si ustedes se fijan, Trotsky también reconoce que hay tareas democráticas pendientes, ¿ya? También lo reconoce, también lo ve. Ahora, lo que plantea es que para resolver esas tareas democráticas pendientes, como por ejemplo terminar con el régimen de la autocracia zarista, se necesita una dictadura del proletariado apoyada en el campesinado. ¿A qué se refiere con dictadura del proletariado? Ojo, está hablando de un estado de la clase trabajadora basado en la autoorganización, con delegados, como la Comuna de París. Ya en el marxismo, dictadura del proletariado tiene que ver con eso, ¿no? Con un estado de la clase trabajadora basado en una autoorganización. No es la dictadura del proletariado, no es una dictadura en el sentido como se entiende coloquialmente, ¿no? Es la mayoría gobernando, ¿no? Entonces, la dictadura del proletariado apoyada en el campesinado, decía Trotsky, es lo que va a permitir realizar las tareas democráticas pendientes, ¿ya? Pero además dice que esa dictadura del proletariado inevitablemente pondrá a la orden del día, fíjense en eso, que lo leía recién, pondrá a la orden del día no solo tareas democráticas, sino también tareas socialistas. ¿Qué significa eso? Significa que el proletariado, una vez en el poder luchando en un proceso revolucionario, no se detiene en una etapa democrática previa a una etapa futura, a una revolución futura de carácter socialista, sino que el mismo proceso revolucionario implica resolver tareas tanto democráticas como tareas socialistas, ¿ya? Piensen ustedes que, por ejemplo, si quieren dejar en la calle, un razonamiento para explicar esta idea, si quieren dejar en la calle a trabajadores, por ejemplo, un empresario que hace lockout patronal, supongamos, ¿no? Lockout patronal, dejan en la calle a trabajadores, cierran la empresa, y supongamos que los trabajadores han formado organismos de poder, de autoorganización, y empiezan a gobernar en alguna zona, ¿no? En algún territorio a nivel nacional. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que van a respetar ese gobierno, ese poder de los trabajadores, va a respetar la barrera de la propiedad privada capitalista? Porque primero hay una etapa democrática y después, en un futuro indeterminado, una etapa socialista. No, la misma dinámica de la lucha revolucionaria va conjugando las tareas democráticas y las tareas socialistas. Tareas socialistas le hace como las tareas que afectan la propiedad privada capitalista. Entonces, esta dinámica, ¿no?, que entrelaza tareas democráticas y tareas socialistas es la dinámica permanente de la revolución, según la formula Trotsky, en este periodo, ¿no? En estas controversias que hay al interior del movimiento marxista en Rusia. Para ejemplificar con la actualidad, pensemos lo que pasa con la opresión al pueblo mapuche, ¿no? A propósito de los acontecimientos que estamos viendo todas y todos. Hay una opresión nacional brutal al pueblo mapuche, ¿no? Al pueblo de la nación mapuche. Una opresión brutal, ¿no?, que implicó múltiples dimensiones desde... ahora, bueno, en las últimas décadas, por ejemplo, el papel que cumplen las empresas forestales que se instalan en la zona de la Araucanía, previamente sectores de terratenientes y todo esto apuntalado por el Estado capitalista. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos cómo lograr que se reconozca, que se respete el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche, por ejemplo, que el pueblo mapuche tenga el derecho a autogobernarse si así lo estima conveniente, a resolver cómo gestionar su territorio, si el Estado chileno es un Estado profundamente opresivo, por ejemplo, con el pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo realizar esa tarea democrática? Entonces, desde la lógica de la revolución permanente, según la elabora Trotsky en estos años,
tendríamos que pensar en el fondo cómo articular las tareas contra la opresión nacional, ¿no? La lucha contra la opresión al pueblo mapuche, con las tareas socialistas. ¿Y qué tipo de tareas socialistas en este caso? Por ejemplo, la expropiación de las forestales, por ejemplo, la expropiación de las tierras de los terratenientes, incluso el enfrentamiento al Estado capitalista en Chile. Entonces, para poder realizar esa tarea democrática, es impensable sin un proceso revolucionario donde la clase trabajadora cumpla un papel muy importante y cuestionando la propiedad privada capitalista. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos también ejemplificar con el papel que podría cumplir, por ejemplo, la clase trabajadora forestal, o digamos la clase trabajadora de las grandes posiciones estratégicas que están apostadas en toda esta zona de conflicto. Entonces, resumiendo, la dinámica de la revolución para Trotsky entrelaza, combina tanto tareas democráticas como socialistas. Él estaba pensando en la realidad de Rusia, pero en cierta manera los países donde hay tareas democráticas pendientes, también uno podría pensar con esta lógica cuánto se necesita enfrentar la propiedad privada capitalista y a la clase capitalista, en tanto precisamente esas clases y sectores resisten incluso a la realización de esas tareas democráticas. Trotsky básicamente pensaba que si la burguesía te otorga alguna demanda democrática, por ejemplo, te da tierras en algún momento o te reconoce una cierta autonomía o autodeterminación, al día siguiente, no literalmente, no se entienda literalmente, pero al pasar el tiempo te los puede quitar esos derechos. O sea, para que se resuelvan de manera integral esas tareas democráticas se necesita sí o sí destruir el Estado capitalista, ¿no? Y una revolución dirigida por la clase trabajadora. Y esa es una de las tesis centrales de la revolución permanente, según la desarrolla Trotsky en las controversias del marxismo ruso a inicios de siglo, a propósito de cómo iba a ser la revolución en Rusia, ¿ya? Eso es la primera parte, ¿no? Ya. Ahora, para poder avanzar con los temas que estamos trabajando, a ver, me esperan aquí un minutito que estoy abriendo. Acá está. Que mientras ustedes me ven ahí en pantalla, aquí yo tengo mis fichas, mis libros, ya todo lo que sea necesario para poder explicar de la mejor manera la teoría de la revolución permanente. Bueno, lo que acabo de hacer es explicar la teoría de la revolución permanente en la controversia que tenía con las hipótesis revolucionarias bolchevique y la hipótesis menchevique que planteaba, como acabo de decir, una alianza con la burguesía para realizar las tareas democráticas pendientes, ¿ya? Ahora bien, había una respuesta, ¿ya? Una respuesta que le daban a Trotsky cuando formulaba estas ideas, que eran ideas consideradas un tanto extrañas en ese momento. No es lo que el marxismo solía afirmar. El marxismo en esa época diferenciaba países maduros y países no maduros para la revolución socialista. Y si en Rusia ni siquiera hubo revolución democrática, burguesa, ¿cómo vamos a esperar una revolución socialista triunfante? Le replicaban a Trotsky. Todavía Rusia está inmadura para el socialismo, ¿ya? Ahora, incluso le decían a Trotsky, ¿acaso tú crees que el socialismo no depende de una madurez material de la economía, de las fuerzas productivas? Tal vez habría que mirar a otros lugares como Inglaterra, países más avanzados, ¿ya? Pero Trotsky responde bastante bien a esta crítica porque él tiene una mirada del desarrollo del capitalismo, ¿ya? Que permite entender por qué en Rusia surgió una clase trabajadora con peso estructural, que además en la revolución de 1905 se expresó con mucha fuerza, como comentábamos, ¿no? A través de la huelga general y a través de la formación de soviets, ya consejos de trabajadores, organismos de autoorganización. La clase trabajadora se expresó
en la revolución de 1905, y hay que tratar de explicar por qué en un país en el cual la burguesía no hizo su revolución, por qué en ese país donde la burguesía no hizo su revolución democrática, por qué es posible una dinámica permanente de la revolución. Entonces Trotsky ahí es cuando formula, digamos, la llamada teoría o la ley del desarrollo desigual y combinado. Para explicarlo en términos muy simples, veamos que los desarrollos de las distintas formaciones económicos sociales son per se desiguales, ¿ya? Por ejemplo, las vías de desarrollo histórico de un país como Inglaterra, altamente industrializado, ¿no? Era la referencia, por ejemplo, con la cual Marx trabaja el capital. Las vías de desarrollo de un país como Inglaterra son muy distintas a, por ejemplo, a Rusia en ese momento, o podríamos pensar a Latinoamérica, ¿no? Son caminos múltiples y distintos hacia el capitalismo, ¿ya? Entonces hay desarrollos que son desiguales. Ahora, un punto clave es que en el capitalismo hay una tendencia a la mundialización, ¿no? Porque la producción de mercancías implica buscar mercados, ¿no? Y fuentes de materias primas, y eso implica una expansión en términos geográficos. Entonces se va produciendo también, al mismo tiempo que esta desigualdad de desarrollos, una cierta sincronización, ¿no? De esos desarrollos desiguales, ¿ya? Entonces, de hecho, Trotsky lo explica bastante bien en uno de los textos que les dejamos para el curso, La Revolución Permanente. En la introducción, Trotsky dice, ¿no? Lo que caracteriza en primer lugar el desarrollo de Rusia es el atraso. El atraso histórico, sin embargo, no significa la mera reproducción del desarrollo de los países avanzados con una simple demora de 1 o 2 siglos. Engendra una formación social combinada totalmente nueva, en la que las conquistas más recientes de la técnica y la estructura capitalista se entrelazan con relaciones propias de la barbarie feudal y prefeudal, transformándolas, sometiéndolas y creando una relación peculiar entre las clases. Fíjense ustedes, un país que nunca tuvo una revolución burguesa, que no vivió una revolución industrial como Inglaterra, de pronto, producto de la mundialización del capitalismo, estamos justo además en una fase de intensificación de esa mundialización del capitalismo, porque el capitalismo se está transformando en un capitalismo de tipo imperialista en todo este periodo en el cual Trotsky está escribiendo. Entonces, un capitalismo de tipo imperialista implica, entre otras cosas, exportación de capitales. Entonces, al existir exportación de capitales, puede ocurrir que en un lugar donde no había previamente capitalismo, de pronto se instala una fábrica con la tecnología más avanzada de ese momento. Por eso dice acá Trotsky, ¿no?, que se produce una especie de entrelazamiento entre las conquistas más recientes de la técnica y digamos la barbarie feudal o prefeudal. Entonces eso es lo que explica que en Rusia se haya desarrollado una clase trabajadora que era nueva, pero tan poderosa, porque habían grandes concentraciones de clase trabajadora, y es por esa razón que, para sorpresa de la mayoría del movimiento marxista, ¿no?, en 1905 la clase trabajadora cumplió un papel tan protagónico en la revolución, algo que no se esperaban, porque la clase trabajadora en rigor no era más del 16% de la población. La clase mayoritaria era por lejos el campesinado. Entonces, no era esperable que la clase trabajadora cumpliese ese papel. En cambio, Trotsky logra ver el papel de la clase trabajadora en la revolución, y además, por medio de este análisis de la estructura económico-social, también intenta prever cuál va a ser la dinámica de la revolución, y a través de eso concluye que va a ser permanente, ¿ya? Es decir, que va a combinar las tareas democráticas y las tareas socialistas, es decir, el cuestionamiento a la propiedad privada capitalista, ¿ya? Eso para explicar, ¿no?, la base teórica en la ley del desarrollo desigual y combinado. Desarrollos desiguales también se combinan, ¿ya? Se integran sincrónicamente en el mundo capitalista, ¿ya? Esa es la base sobre la cual Trotsky argumenta su teoría de la revolución permanente. Ahora bien, para ir avanzando en los aspectos conceptuales,
explicar también que Trotsky desarrolla estas ideas también al calor de las experiencias que se van desarrollando durante esos años, ¿ya? O sea, la teoría para el marxismo es algo vivo, ¿ya? No es una cuestión que uno tiene petrificada en la cabeza y con la cual uno como si tuviese unas anteojeras, uno busca mirar la realidad. La teoría también va nutriéndose de las experiencias y por supuesto que nos permite también entender la realidad, comprenderla, pero no es ajena a la realidad, ¿ya? Entonces tenemos que aconteció la Revolución Rusa de 1917, que lleva a la clase trabajadora al poder, como saben, ¿no? Que es la revolución que dirige el partido bolchevique, que había formado fundamentalmente Lenin y que confluye con Trotsky. Esa revolución, esto es una explicación grosso modo, ¿ya? Onda expansiva internacional. Hay procesos revolucionarios posteriormente en lugares como Hungría, Alemania, por ejemplo. En Alemania, incluso en 1923 hubo otra experiencia de revolución. En el 19, también en 1919, en Italia, y así sucesivamente. Incluso durante la década de 1920 hubo varias revoluciones, procesos revolucionarios en lugares como China, ¿ya? Entonces, es una onda expansiva internacional. Una huelga general en Inglaterra y así, podríamos sumar, ¿ya? Podríamos sumar revoluciones en este periodo de tiempo. Entonces, claramente hay una onda expansiva. Entonces, eso es importante porque Trotsky conecta este hecho, este suceso, con el carácter internacional de la revolución, ¿ya? Trotsky señala, miren, esto para que quede como claro esquemáticamente, ¿no? Que la teoría de la revolución permanente tiene tres aspectos que son inseparables entre sí, ¿ya? El primer aspecto es el que acabo de explicar largamente, el entrelazamiento entre las tareas democráticas y las tareas socialistas, de cuestionamiento de la propiedad privada. El segundo aspecto tiene que ver con esto que estoy describiendo ahora. La revolución se expande internacionalmente. Que se expanda internacionalmente tiene que ver con el estado actual de la economía, dice Trotsky, y de la estructura social de la humanidad. El mundo capitalista es una totalidad, ¿no? Es precisamente un mundo, ¿ya? No son economías inconexas, separadas entre sí, ¿ya? Que cada tanto intercambian, sino que constantemente hay intercambios de mercancías, ya de comercio, se buscan nuevos territorios para obtener materias primas y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la economía capitalista es de carácter internacional, ¿no? Entonces, Trotsky dice que el internacionalismo no es un principio abstracto, sino únicamente un reflejo teórico y político del carácter mundial de la economía. Entonces, la revolución tiene una dinámica internacional, como acabo de explicar. Eso se confirma en la revolución de 1917 muy claramente, y Trotsky plantea que de esto también se desprende una conclusión política, ¿no? El internacionalismo, fíjense ustedes, ¿ya? Trotsky considera que la clase trabajadora, como diríamos hoy, no tiene banderas, ¿no? Banderas nacionales, digamos, patrióticas. Tiene una bandera propia como clase trabajadora, internacional, ¿no? Pero no tiene las divisiones por países nacionales, le juegan en contra a la clase trabajadora. Trotsky ahí estaba pensando en la primera guerra imperialista, donde la socialdemocracia se dividió, la segunda internacional socialista, se dividió porque los distintos partidos socialistas apoyaron a sus propias burguesías en una guerra. Entonces, esa división significa una división patriótica, chauvinista, y Trotsky acá está planteando la teoría de la revolución permanente como una teoría que es de la revolución internacional. Y por lo tanto, la conclusión política de la teoría de la revolución permanente es el internacionalismo, ¿ya? Entonces tenemos ya dos aspectos.
¿Se fijan? Entrelazamiento entre tareas democráticas y socialistas, y ahora el carácter internacional de la revolución, dado el estado actual de la economía y la estructura social de la humanidad, ¿ya? Porque el capitalismo es una economía mundial. ¿Cuál es el tercer aspecto? El tercer aspecto es la revolución socialista como tal, dice Trotsky, ¿ya? Acá voy a leer muy brevemente y a explicar. Trotsky dice: las revoluciones de la economía, de la técnica, de la ciencia, de la familia, de las costumbres, se desenvuelven en una compleja acción recíproca que no permite a la sociedad alcanzar el equilibrio. En esto consiste el carácter permanente de la revolución socialista como tal. O sea, la construcción misma del socialismo, ¿ya?, es un proceso tortuoso, ¿ya?, que implica revoluciones en la economía, en la técnica, en la ciencia, en la familia. Piensen ustedes que después de la conquista del poder por la clase trabajadora rusa, hay una guerra civil que deja bastante exhausta a la clase trabajadora. Piensen ustedes que existía una clase campesina muy numerosa, que la clase trabajadora en el poder tiene que de alguna manera buscar un equilibrio con esa clase campesina que estaba interesada en sus pequeñas propiedades. Entonces le permite comerciar algunos productos del campo, ¿no? Piensen ustedes que hay un sector del partido que dirige la revolución que se va permeando por los intereses ajenos, ¿no? Estos pequeños campesinos que buscaban también enriquecerse, transformarse en medianos campesinos grandes, ¿no?, en kulaks, en granjeros. Un sector del partido se va burocratizando, va dejándose influir por este sector del campesinado, mientras, piensen ustedes que Trotsky decían, en todo este lapso, estoy hablando después de la revolución, ¿ya? Porque quiero explicar la construcción del socialismo, ¿no?, la revolución socialista, este tercer aspecto de la revolución permanente. Todo esto aparece en tesis sobre revolución y contrarrevolución también, que se las dejamos en la bibliografía. Piensen ustedes que Trotsky planteaba en este lapso que era necesario una industrialización de la Unión Soviética para que la clase trabajadora ganara más peso estructural, porque muchos trabajadores habían dado su vida en la guerra civil, ¿no? En la revolución estaban exhaustos, mucha industria había sido destruida, porque recuerden que Rusia venía saliendo de una guerra. Entonces triunfó la revolución, pero está plagada de dificultades, ¿ya? No es tan fácil. No es tan fácil. Uno puede tomarse el poder en un país, como hicieron los bolcheviques, conquistan el poder, forman un gobierno, un estado de la clase trabajadora, pero inmediatamente tienes campesinos que quieren enriquecerse más, la clase trabajadora está muy exhausta. A nivel internacional, toda esta onda expansiva de la revolución, no lo había dicho, pero fue derrotada. Fue derrotada, ya no fue victoriosa. La revolución en Alemania ya fue derrotada más o menos duramente. Entonces, compañeras y compañeros, amigas y amigos, tienen que entender ustedes que esto que está diciendo Trotsky un poco lo podríamos formular de la siguiente manera. La toma del poder por la clase trabajadora es un medio para un fin, que es la transformación de toda la sociedad a nivel internacional, ¿ya? Por eso Trotsky, después en la década de 1920, 1930, y en este texto, de hecho, que ahora estoy comentando, que es la introducción a la revolución permanente, Trotsky polemizó tanto contra una visión que existía, que era el socialismo en un solo país, ¿ya? Trotsky opinaba que el proceso de revolución, además de ser internacional, también implicaba una transformación de toda la sociedad, en todos sus ámbitos, de las costumbres, la familia, la técnica, y ese proceso era tortuoso. Había momentos pacíficos y momentos menos pacíficos, ¿ya? Y el fenómeno que surge en la Unión Soviética, que es una casta burocrática que gestionando el nuevo Estado surgido de la revolución, desarrolla intereses diferenciados con respecto a la clase trabajadora, significa un gran obstáculo para la revolución. Entonces, la construcción de una sociedad socialista es un proceso complejo. La revolución permanente no hay que entenderla como a veces ridiculizan, ¿no?, como una ofensiva permanente. No es una ofensiva permanente, ¿ya?
la revolución permanente implica también enfrentar dificultades incluso después de la toma del poder por la clase trabajadora. Bueno, todos estos son los temas que desarrolla León Trotsky. Ahora, para entrar ya en el tramo final de la sesión de hoy, es importante tener en cuenta que estas ideas que escribió Trotsky, en cierta manera también se inspiran, además de su propia experiencia revolucionaria, durante 43 años que él destina a la militancia revolucionaria. También estas ideas de alguna manera tenían que ver con planteamientos que se habían hecho antes en el movimiento marxista, ¿no? Por ejemplo, Marx y Engels ya habían hablado de revolución permanente en 1850, después de la primavera de los pueblos, ¿ya? El término se había ocupado ya antes en el movimiento marxista. Marx y Engels se referían al proceso de transformación de la sociedad que culmina en la abolición de la propiedad privada y el establecimiento de una nueva sociedad, ¿ya? Ese proceso lo denominan revolución permanente, ¿ya? Ahora, la mayoría del marxismo pensaba en este tiempo que esa tesis no era del todo correcta y que al revés de lo que decía Trotsky, inspirándose en el término revolución permanente de Marx y Engels, había que atravesar una etapa democrática, ¿no? Una etapa democrática. Entonces, esto que Trotsky denomina que es la fundación de la revolución, de la teoría de la revolución permanente, lo que quiero resaltar ahora es que es, en cierta manera, muy en contra de los dogmas de su tiempo, ¿ya? No era algo entendido como algo ortodoxo, algo que se atuviese a la doctrina, sino que era una innovación teórica que Trotsky realiza leyendo a Marx, ¿ya? Leyendo toda la experiencia de las revoluciones del siglo XIX y tratando de apropiarse de esa tradición teórica para entender la revolución en su propio tiempo, ¿ya? En un país donde hay mayoría campesino, una clase trabajadora minoritaria en términos numéricos. Ustedes recuerden que Marx y Engels veían más factible, más posible la revolución en los países altamente industrializados. Entonces, toda esta teoría, esto es lo que quiero resaltar, es una innovación teórica, ¿ya? Que hace Trotsky. Ahora, ¿por qué estoy planteando esto? Porque a nuestro modo de ver, el hecho de estar haciendo estos cursos, como ahora explicar la teoría de la revolución permanente, también necesitamos hacer un ejercicio no dogmático de lectura, ¿ya? Por ejemplo, yo traté de explicar cómo aplicaría en una eventual revolución en Chile, por ejemplo, la dinámica permanente, ¿no? La dinámica permanente en relación al problema que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche, ¿no? Y explicaba cómo se entrelazarían necesariamente tareas socialistas, expropiación de las forestales con las tareas democráticas, ¿no? Tanto la devolución de las tierras como del territorio. Entonces, esa dinámica conjugaría. Entonces, ¿qué otros problemas podemos pensar a partir de la teoría de la revolución permanente? Ese es también consideramos que es parte de los desafíos que tiene que pensar una izquierda revolucionaria hoy, porque si en tiempos de Trotsky la clase trabajadora era minoritaria y Trotsky es capaz de ver el potencial dirigente que tiene la clase trabajadora, siendo minoritaria en términos numéricos, en la actualidad, ¿no? En el mundo de hoy y en Chile en particular, eso, por ejemplo, cambió y la clase trabajadora es evidentemente mayoritaria en términos numéricos y estructurales. Entonces, ¿acaso no deberíamos pensar que con mayor razón la lucha por realizar determinadas demandas democráticas no puede implicar vencer la resistencia de capitalistas y que la única fuerza que puede hacer eso va a ser la clase trabajadora? ¿Y acaso en ese proceso no pueden producirse un entrelazamiento de tareas democráticas y tareas socialistas? Eso está
a nuestro modo de ver, bastante planteado, ¿no? En el escenario, la situación actual en Chile, ¿no? Y a nivel global. Sin ir más lejos, pensemos que cuando la clase trabajadora, por ejemplo, se toma sus lugares de trabajo, o cuando, por ejemplo, hay cuestionamientos a las maneras que tienen los capitalistas de gestionar determinadas industrias, medios de producción, y los trabajadores se organizan, ya eso es tendencialmente, ¿no? Germinalmente es un cuestionamiento al tan sacrosanto derecho de propiedad privada capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la teoría de la revolución permanente no es del todo ajena a nuestro tiempo. Y sin duda, compañeras y compañeros, el factor internacional. O sea, yo creo que si hay mundialización del capitalismo, eso es ahora. O sea, siempre el capitalismo ha tenido esa tendencia. Pero en la actualidad, por ejemplo, el grado al cual se ha desarrollado el transporte internacional de personas, de mercancías, todo lo que es el comercio mundial, la división mundial del trabajo, hay economías primario exportadoras que exportan sus productos a otras donde hay manufactura, hay otras economías que digamos, consumen, se endeudan, pero toda una división global del capitalismo. Y ahora tenemos un escenario, por ejemplo, de una recesión mundial de la economía, por ejemplo. Entonces, si Trotsky decía que en su tiempo hay la revolución permanente, un aspecto de la revolución permanente es el aspecto internacional, ¿no? Aspecto del cual desprendía el internacionalismo. Hoy en día con mayor razón, o sea, los procesos de lucha de clase en Estados Unidos, por ejemplo, tienen impacto. Y tuvimos a muchas ciudades a nivel global manifestándose en rechazo a la violencia policial y la opresión racista en ese país, en Estados Unidos. Entonces, también hoy día podríamos decir que la estructura social de la humanidad es mundial, ¿no? Entonces, si lo vamos resumiendo de alguna manera, podríamos decir que todos estos aspectos de la revolución permanente, ¿no? Estos tres aspectos inseparables, hoy en día, digamos, tienen algo de pertinencia al menos, ¿no? Nosotros creemos que bastante pertinencia, pero no tienen por qué estar igual de convencidos que nosotros. Entonces, al menos alguna congruencia hay entre lo que ocurre, ¿no? Y estas dinámicas de lucha, o lo que es el capitalismo hoy, y esta teoría. Ahora bien, es importante, para ya ir cerrando, dejar explícito que todo lo que acabamos de hablar de socialismo o de revolución permanente, revolución socialista, más bien dicho, no tiene nada que ver con lo que muchas veces la derecha o algunos sectores, ¿no? Tratan de caricaturizar como lo que sería el socialismo. Porque Trotsky está todo el rato pensando en la experiencia enormemente emancipadora de la clase trabajadora, ¿no? Esta experiencia incluso libertaria de la clase trabajadora que se autoorganiza, ¿no? En los soviets, tanto en 1905 como en el 17, y en experiencias similares que ocurren en otros lugares del mundo, ¿ya? Entonces, Trotsky, cuando habla de socialismo, no está hablando, por ejemplo, de un régimen como el de Nicolás Maduro en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Un régimen que se apoya cada vez más en las Fuerzas Armadas, que recurre a medidas de restricción de los derechos democráticos. Trotsky está hablando de una sociedad en la cual se pueda planificar racionalmente el uso de los medios de producción. Para eso es necesario separar los medios de producción de sus actuales propietarios, ¿ya? La propiedad privada capitalista hay que combatirla desde la perspectiva del socialismo, pero la planificación de los medios de producción de esa economía, una vez separada de sus propietarios capitalistas y puesta ahora al servicio de la sociedad, una vez socializada esa economía, los que definen son los propios productores, los trabajadores, trabajadoras, de manera democrática,
¿ya? La planificación racional es una planificación de nosotras y nosotros, las y los trabajadores, discutiendo, deliberando y resolviendo cómo producir, para qué producir, ¿ya? Entonces tampoco tiene que ver con una planificación burocrática de un Estado burocrático como el que se desarrolló después cuando retrocede la Revolución Internacional en la década de 1920 en la Unión Soviética. Tampoco tiene que ver con eso. El socialismo es una perspectiva, un programa político por el cual luchar, y que es un tipo de sociedad que implicaría superar la sociedad capitalista, ¿ya? Trotsky, para ir terminando, esto es lo que comentábamos también en la sesión anterior, ¿no? Cuando habla de socialismo, habla de una sociedad en la cual la jornada laboral, por ejemplo, empiece a bajar gradualmente para que tengamos más tiempo libre para realizar otras capacidades humanas, para realizarnos de manera integral. Habla de que nadie se quede sin trabajo, que cualquiera que pueda trabajar lo pueda hacer, no como ocurre en el capitalismo, que a uno lo arrojan a la cesantía, ¿no? Y puede pasar un tiempo largo sin encontrar trabajo, o incluso se refiere a que las palabras pobreza, crisis, explotación deben ser arrojadas de la circulación, es decir, que no tengamos más pobreza, explotación y crisis, ¿ya? Todo eso hay que dejarlo atrás. Esa es la perspectiva socialista por la cual está peleando León Trotsky, y que es una perspectiva que en buena medida tenía que ver con toda la experiencia que había hecho la clase trabajadora en las revoluciones, ya en su tiempo y anteriormente. Es una perspectiva que a nuestro modo de ver vale la pena hoy día volver a rescatarla, ¿no? Tenerla a la vista frente a todo lo que estamos viendo en el contexto de pandemia, frente a la enorme crisis recesiva, al desempleo, al hambre que estamos viendo, frente a todas estas consecuencias nefastas en términos sociales que estamos viendo que el capitalismo nos arroja. Entonces, en este contexto, para nosotros, rescatar la teoría de la revolución permanente puede ser una interesante herramienta para llevar adelante las luchas por liberarnos en el presente. Así que eso, pues, compañeras y compañeros, espero que haya quedado claro. Avisarles que cualquier duda, comentario, discusión, todo lo que ustedes estimen necesario, ¿no? Aclarar, lo vamos a poder hacer en las siguientes sesiones. Vamos a digamos, lanzar las sesiones los días domingo, así como ahora, como el domingo pasado. Ahora estuvimos en vivo, el domingo pasado estuvimos con un video pregrabado, el próximo domingo veremos, ¿ya? Eso lo vamos viendo ocasión a ocasión, pero la idea es que podamos también apropiarnos un poco de estos conceptos para tratar de también pensar cuán útiles son para llevar adelante la lucha por transformar nuestra sociedad hoy en el presente. Así que nada más que agradecerles ya y espero que de algo haya servido esta segunda sesión, compañeras y compañeros. Les dejo un abrazo a nombre del equipo de Ideas Socialistas y La Izquierda Diario. Muchas gracias. Que estén bien.